Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Perdón, tenía el micrófono apagado. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, son los sobrevivientes de la segunda fiesta. No, todo es temprano. No, ya son 9:08. Bueno, ok. ¿Cómo les fue en su fiesta? ¿Todo bien? Yo me confundí en un ejercicio. Ujú. De hecho, le puse mensaje, pero creo que ya no lo pude ver al final. Ah, ¿en el chat me pusiste? Ajá, ajá. No, creo que no lo vi, no me acuerdo. Sí, es que no sé, como que me confundía mucho. Ya. ¿Qué ejercicio fue? Me parece que el 2. ¿O de qué trataba? Ahorita lo busco. Era el de hacer, ¿cómo se llama? Encontrar este, una selección, bueno, no, ¿cómo se llama? Ay, ¿ya cómo se le dice? Un selecte equivalente. Hacer una reducción. Hacer Ah, una relación, sí. esos ejercicios aparentemente se veía complicado, pero si nada más observaban el SQL, tenía la respuesta. Yo creí que, bueno, o sea, no sé si estoy bien, pero yo puse que, o sea, lo que estaba todo entre paréntesis daba todos los datos, pero no sé si estoy con lo correcto. No, la mayoría tenía las mismas condiciones, pero negadas. No sé si lo notaron. Ajá, La mayoría de las pero, condiciones estaban negadas. O sea, por un lado tenía el predicado y en la otra parte venía lo negado. Entonces una iba a cancelar a la otra. ajá, y como En- era una unión, es un OR. Ujú. Una unión, pues es un OR, ¿no? ya, Y entonces ya ahí con el OR, esa unión la pudieron haber transformado en un OR. Es una disyunción a la hora de que ponen todas sus expresiones. Entonces, al poner esa disyunción y tener negado del uno y del otro lado no negado, eso se puede ir cancelando. Entonces les queda una expresión bien chiquita, una consulta muy pequeñita. Y ya, no había tanto problema con eso, ¿no? la verdad es que esa unión me confundió bastante a mí, pero, Entonces, ¿qué es una bueno, unión? Pues es un OR, ¿no? creo que sí. Es Se uno u se otro. me olvidó. Ay, Ajá. ese álgebra relacional, ¿verdad? De veras. Ni porque lo vimos ya en consultas reducidas y todo eso. Hmm. Pero bueno. Ok. ¿Algo más que quieran comentar del examen? Antes de pasar con lo que estábamos viendo. Ok. Entonces, vamos a terminar de ver lo que era el tema de los histogramas para pasar a ya cuestiones de optimización de sentencias distribuidas. El factor de selectividad, ese es un concepto también importante que lo platicamos de él desde que vimos un poco la cuestión de los planes de ejecución. Comentamos que hay una selectividad alta y baja. Entre más selectiva sea una consulta SQL, pues sería mejor para el optimizador, ¿no? Porque menos registros se obtienen y por lo tanto el tiempo de procesamiento tiende a reducirse. Entonces, siempre se trata de que una consulta tenga la selectividad más alta posible para mejorar desempeño. Es decir, cuando tenemos una selectividad alta, ¿ok? Un valor de selectividad 1, que significa que se obtuvieron todos los registros de una fase de datos, o sea, estamos obteniendo prácticamente el 100% de los registros, o sea, un valor 1 significa el 100% de selectividad, o sea, podríamos también traducirlo como una selectividad baja, ¿no? Porque estamos recuperando el 100% de los registros, o sea, 1. Su valor es 1, una selectividad baja. Aquí parecía ser que se contradice, ¿no? Porque el valor 1 pensaríamos que es algo alto
Y el valor 0 pensaríamos que es algo bajo, ¿no? Pero no, porque una selectividad 1 en realidad nos habla de un 100%. 100% de los registros obtenidos realmente nos dice que su selectividad es baja. Por otro lado, si su selectividad tiende a ser 0, el valor tiende a ser 0, significa que está siendo demasiado selectivo y entonces se tiende a obtener 0 registros. O sea, ya hablamos de una alta selectividad. ¿Ok? Esa valor de selectividad es la formulita que estábamos platicando la vez pasada. Por ejemplo, en el ejemplo de los nombres, ¿ok? Si tenemos una tabla, ¿no? Por ejemplo, de nombres, Juan, por ejemplo, Luis, Mari, otra Mari, Hugo, otro Luis y otro Juan, tal vez, y otra, no sé, una Lucy, etcétera. ¿Ok? Suponiendo que no sabemos qué valores tiene cada columna, ¿ok? ¿Cuál sería, por ejemplo, el factor de selectividad si aplicamos esta consulta? Select asterisco from cliente where nombre igual a Mari, por ejemplo. Si nosotros quisiéramos calcular ese factor de selectividad, o sea, qué tan selectivo o qué tan no selectivo está haciendo esta consulta. ¿Cuál creen que pudiera ser una fórmula para saber eso? O sea, recuerden que la selectividad sería ¿qué porcentaje de registros? ¿Qué porcentaje de registros estaría obteniendo esta consulta? Sin considerar los valores, ¿ok? Es más, podríamos, para que a lo mejor se entienda esto mejor, vamos a poner que este es Mari 2, que este es Luis 2, este es Juan 2, de tal manera que lo que estoy haciendo es que la columna tenga valores únicos. ¿Cuál creen que pudiera ser una fórmula que me diga el porcentaje de registros que me traería esta consulta? Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Cuántos registros me traería esta consulta así como está? Y con Uno, estos datos, 1. Ahora, ¿qué porcentaje representa ese 1? el valor del nombre entre el total de los Ajá. datos. Entonces, una fórmula general que me podría dar el porcentaje de selectividad, ¿cómo la podríamos plantear? Porcentaje de selectividad sería igual a ¿qué? A nivel general. El valor de la selección entre el número de registros. Pero el valor de la selección, ¿cuánto es? Asumiendo así que ahorita son valores únicos. Uno, Ajá. 1 entre el total de registros creo que es la cardinalidad de la tabla, ¿no? La cardinalidad de cliente. Ese es el porcentaje de selectividad. Para este ejemplo, el porcentaje de selectividad sería ¿qué? 1 entre 8. 1 entre 8. Que eso me da más o menos, ¿cuánto es 1 entre 8? En decimales, ¿quién me ayuda? 1 entre 8.125, ¿no? ¿Qué me dirían? ¿Esta selectividad sería buena o mala? ¿Alta o baja? ¿Alta o Sería, baja? bueno, sería Alta. alta selectividad. Muy bien, muy bien. Ajá, sería alta porque su valor se acerca a 0, ¿no? O sea, es una consulta que pues está bien, ¿no? Entre más alta sea la selectividad, la consulta tiende a gastar menos recursos, ¿no? A usar menos tiempo de procesamiento.
Ahora, esta formulita está bien, pero funciona, pero por ejemplo, ¿qué pasa si ahora le quito los números 2 como estaba anteriormente? Ok. Si vuelvo a calcular la selectividad, ¿va a variar este valor? Sí, va a traer dos registros ahora. Ajá, pero ¿qué pasa con esta fórmula? ¿La selectividad va a cambiar? Sí. ¿En qué cambiaría la selectividad? Uno, fíjense, la fórmula Ah, dice 1 entre la cardinalidad de la tabla. no, no cambiaría. No cambiaría, ¿se dan cuenta? Y sería correcto, punto 125. No, ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Esta formulita entonces va a ser válida en qué situaciones. Porque cuando tengo valores duplicados ya esta selectividad no es correcta. porque se tiene que aplicar a valores únicos. Así es, porque la distribución de los valores de la columna no es homogénea. ¿No? Esta formulita que acabamos de descubrir, pues está bien, funciona, pero siempre y cuando los datos fueran, ¿qué? Únicos, ¿no? O tuvieran una distribución homogénea. Entonces, no podemos utilizar esta fórmula como fórmula genérica para, digamos, estimar cuántos registros obtendríamos. El optimizador no podría utilizar con certeza esta fórmula, pues porque la tabla tiene una distribución heterogénea. Entonces dijimos, ¿qué elemento, qué objeto nos sirve para resolver este problema? Que lo vimos la última clase. ¿Con qué resolvemos este problemita? Con los histogramas. Con los histogramas, muy bien. Los histogramas son los que nos van a ayudar a calcular el valor real de él, ayudar a calcular el valor real de selectividad. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo para que vean cómo se aplica un histograma a la hora de calcular la selectividad. Entonces, primero que nada, aquí está para que ya quede claro la misma formulita que acabamos de nosotros de determinar, ¿no? El factor de selectividad va a ser igual a ¿qué? A 1 entre la cardinalidad de la tabla. ¿Ok? El factor de selectividad entonces se lee de esta manera. El factor de selectividad aplicada, ¿no? A una consulta que tiene esta condición, que fue como la que vimos aquí, es decir, estoy haciendo la igualdad de una columna con un valor, es lo que significa esta notación de aquí de A igual a valor, ¿ok? Igual a 1 entre la cardinalidad, ¿no? La cardinalidad de pi de A sobre R representa el número de valores distintos que existen para la columna A, ¿ok? Aquí el problema es que esto se puede calcular siempre y cuando también tenga un histograma, porque si no tengo el histograma, el cálculo puede fallar y no es el correcto, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo para que esto se entienda. Vamos a suponer que tenemos esta tabla, ¿ok? Si yo quisiera calcular el factor de selectividad donde cuando A sea igual a 3, pues es como si tuviera una consulta, ¿no? Select asterisco from tabla where A igual a 3. Si aplicamos la fórmula, sería 1 entre, ¿cuántos valores diferentes tenemos aquí? 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces nos da una selectividad de 0.2, lo cual están de acuerdo que es correcto para el campo A. ¿Por qué? Pues porque tenemos valores diferentes, 3, 4, 5 y 6, 7. ¿No? El porcentaje de registros, por lo tanto, si yo quisiera obtener ya el porcentaje de registros que voy a obtener, ¿ok?
Bueno, hablamos de un 20%, ¿no? 20% de los registros de la tabla, que sería un registro, es el que obtendría si hago la consulta select asterisco from tabla where a igual a 3. ¿Sí está bien hasta aquí? Ahora, ¿qué pasa si lo intento hacer con el 7? Si cambio, en lugar de poner a igual a 3, igual a 7, vean que el factor de selectividad que se conserva. O sea, da igual cuál dato quiero obtener. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa si intento hacer ahora con B. Si quiero hacer esta consulta, el factor de selectividad cuando B valga 1, vean que en el caso de la columna B, ¿ok? En realidad aquí la cardinalidad se escribiría así. 1 entre cuántos valores diferentes tengo del valor B. ¿Cuántos valores diferentes tengo del valor B igual a 1? ¿Están de acuerdo que es nada más 1? ¿Sí? O sea, ya no cuento todos los valores, sino nada más veo. En realidad, la cardinalidad que ahorita platicamos no es contar todos los registros de la tabla, sino más bien es contar los valores diferentes. ¿Cuántos valores diferentes tiene la columna B? Un valor. Por lo tanto, 1 entre 1 me daría 1. ¿Qué significa esta selectividad de 1? Que me obtendría el 100% de los registros, ¿no? Recuerden que este es porcentaje. Este es porcentaje. Nada, lo multiplico por 100 y ya tengo el porcentaje. O sea, el 100% de los registros obtendríamos si hago esta consulta. Pregunta, ¿esto es correcto o incorrecto? Obtener el 100% de los registros cuando haga B igual a 1. ¿Está bien o no? ¿Sí me entendieron la pregunta? ¿Sí me están entendiendo o qué pasa? Todo bien. Ah, Tendría el 100%, ¿no? Porque están todos los registros de B. ajá, ¿es un resultado correcto o incorrecto? Mm, sí, Pues está bien, ¿no? Está bien. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Tanto para A como para B son resultados correctos. En el de que hicimos para A igual a 3 y 7, me generaría un 20%. El 20% de cuántos registros son? Son 5 registros, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5. El 20% pues es un registro, lo cual es correcto. Pero ahora vean qué pasa si lo intento hacer con C. Si aplicamos otra vez la formulita, C igual a 6, la formulita me dice 1 entre la cardinalidad de los valores diferentes de la columna C. ¿Cuántos valores diferentes tiene la columna C? dos. Dos valores diferentes, entonces sería 0.5. Y mi pregunta ¿es correcto ese 0.5 cuando C igual a 6? O sea, aquí me estaría indicando esta fórmula que se obtendría el 50% de los registros de la tabla cuando C vale 6. Fíjense, vamos a hacer lo que pasa cuando, si C valiera 5, ¿en qué se modifica este porcentaje? ¿Cuál sería el porcentaje del factor de selectividad si le cambio C igual a 5? Aquí están los datos. El mismo, ¿no? El mismo. Ajá. O sea, me daría el 50% de los registros. ¿Qué me dirían de esos resultados? ¿Son correctos o no? No, tan correcto.
no son correctos, ¿están de acuerdo? Y ahora, ¿quién me explica por qué cuando solamente en la columna C tuvimos valores incorrectos y en las otras dos no? Por su distribución de valores, ¿no? En la Ujú. columna A todos son diferentes, en la columna B todos son iguales, pero en la columna C tienen O sea, casi todos iguales y el último diferente. ujú. Una distribución homogénea, ojo, no confundir, una distribución homogénea no quiere decir que todos los valores sean iguales. ¿Qué significaría una distribución homogénea entonces? ¿Qué sería una distribución homogénea entonces? Se mantiene el comportamiento de los datos en toda la columna. Mm, mm, mm. Una distribución homogénea más bien la entendemos como el número de valores diferentes que tiene una columna tiende a ser ¿qué? El mismo. ¿Cuántos valores diferentes tiene la columna A? 5 valores diferentes, ¿no? Y eso es correcto, ¿no? En toda la columna. ¿Cuántos valores diferentes tiene? Un solo valor B. Pero ¿qué pasa con C? ¿Cuántos valores diferentes tiene el 5? Cuatro, ¿Cuántos valores diferentes tiene el 6? uno, 1. Aquí ya tenemos una distribución heterogénea, 4 y 1. ¿Cuántos valores diferentes tiene el 3? 1. ¿Cuántos valores diferentes tiene el 4? 1. ¿Ok? ¿O cuántos 4 hay en la tabla si quieren verlo así? 1, 1 y 1. Tal vez a lo mejor la forma más fácil de entender sería cuántos valores diferentes hay o cuántos valores hay, cuántas veces se repite cada uno de los valores de la columna. Si el resultado es un número diferente, entonces tenemos distribución heterogénea. ¿Ok? Si la tabla nos dijera tenemos 3 Pacos, 3 Juanes, 3 Maris, 3 Albertos, hablamos de una distribución de qué tipo? Homogénea. Entonces, en ese sentido, estas formulitas nos sirven perfectamente, como fue en el caso de la columna A y B, ¿no? Pero en la columna C, donde ya ahí ya tenemos una distribución heterogénea, estas formulitas ya no nos sirven, ¿ok? Entonces, por eso es que aquí nos están dando valores incorrectos, una del 100% y el otro ¿no? Del 50%, ¿no? Entonces, no, perdón, aquí era con B, perdón, con C, más bien nos está dando una misma selectividad que es del 50% cuando realmente no lo es, ¿no? ¿Qué porcentaje más bien es el real? ¿50% en los dos? Más bien, ¿qué porcentaje debió habernos dado para la columna C? Si yo quiero obtener C igual a 5, ¿qué porcentaje de selectividad hubiera sido correcto? En lugar del 50. 80. 80 y 20, ¿no? 80 y acá 20. Entonces ahí es donde está la problemática. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué pasa si para resolverla usamos el histograma? El problema se resuelve. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se ve la consulta con y sin histograma. Entonces el ejemplo dice, selega asterisco frompuesto where nivel igual a 9. Primero, nada más saber de ver así los datos, estos, ¿cuántos registros esperaríamos? Quiero hacer una consulta donde el nivel sea 9. ¿Cuántos registros obtendríamos? Vean los datos. Solo uno. Solo uno, ¿no? Solo uno.
Vamos a ver qué pasa cuando el optimizador intente estimar ese valor. Si aplicamos estas formulitas, ¿qué va a pasar? Considerar que no existe histograma. Entonces, hace rato vimos aquí la formulita para calcular ese factor de selectividad, que sería este, que esto me va a dar un valor entre 0 y 1. Si yo quiero convertir esto ahora, este es el factor de selectividad. Si quiero convertirlo a número de registros, por ejemplo, si me da 0.5 significa el 50% de los registros. Pero ahora si esto lo quiero transformar a número de registros, ¿qué le tendré que aplicar a este rango? ¿Cómo lo convierto a número de registros? Sería multiplicar por la cardinalidad Ajá, aquí sí multiplicaría por la cardinalidad de ¿quién? de los registros de la tabla. Ahora sí, de la tabla completa. Entonces, aquí sería la formulita entonces para obtener el número total de registros, que sería, fíjense bien, si esta formulita, ¿no? El factor de selectividad lo multiplicamos por la cardinalidad de la tabla, me genera que el número de registros estimado, donde el factor de selectividad, como vimos, es 1 entre la cardinalidad de los valores diferentes del valor, del valor que estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero obtener, sin considerar histograma, tráeme los registros esperados donde el nivel sea 9, ¿qué hago? Aplico la fórmula. Primero calculo el factor de selectividad, que sería ¿qué? 1 entre, ¿qué dijimos que era esto? ¿El número de qué? De valores distintos que tiene la columna. En este caso, el nivel. ¿Cuántos valores distintos tiene el nivel? Aquí. ¿Cuántos valores distintos tiene el nivel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí lo ven? 8 valores distintos tiene el nivel. Entonces mi formulita me quedaría así. El número de registros esperados sería 1 entre 8, que sería el valor de la cardinalidad. Este es el factor de selectividad, multiplicado por la cardinalidad de la tabla, que es 21, y eso me da 2.65 aprox 3 registros. 3 registros es lo que el optimizador estaría calculando que se obtendrían al obtener, ¿qué? Nivel igual a 9. Pregunta, ¿correcto o incorrecto ese 3? Es incorrecto. Es incorrecto porque nos debería de haber dado 1. ¿Por qué está sucediendo? Porque no estamos contemplando el histograma. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro. ¿Qué pasa si ahora suponemos que no estoy buscando donde no estoy buscando where nivel igual a 9? ¿Ok? Vamos a considerar, por ejemplo, que quiero mostrar donde el nivel sea 7, sin el histograma. Sea 7. No, 7, bueno, sí, 7, aquí está. ¿En qué se va a modificar la fórmula? ¿En qué se modificaría esta formulita?
si cambio el nivel. Eso lo acabamos de hacer hace ratito. Saldría lo mismo. Va a salir lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense que ahí pues todavía tenemos problema porque tampoco el resultado es correcto. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo corregimos esto? Vamos a ver qué pasa, dice aquí, aplicando el histograma. Si consideramos el histograma nuevamente para nivel igual a 9, ¿qué pasaría? La fórmula en realidad es la misma. ¿Se fijan? El factor de selectividad es igual, la fórmula no cambia, pero aquí lo que va a cambiar va a ser los valores, ¿no? Para sustituir en la fórmula. Aquí, por ejemplo, diríamos el factor de selectividad va a ser 1, pero ahora aquí la cardinalidad de los valores diferente va a ser dependiendo donde caiga el rango, ¿no? Dependiendo donde caiga el valor, ¿ok? En el rango que se forma al crear el histograma. Por ejemplo, este es el histograma que ya vimos cómo se generó la vez pasada. Si estoy buscando nivel igual a 9, ¿dónde cae el 9? El 9 cae aquí. Entonces, en lugar de considerar todo genérico, nada más considero esta barra, por así decirlo. Entonces, vean, por ejemplo, en nuestra fórmula decía 1 entre la, la cardinalidad de los valores diferentes del atributo A. Y lo multiplicábamos por, ¿qué va aquí? Multiplicábamos por qué valor. Por el número de registro. Por la cardinalidad de R, ¿no? Bueno, aquí me faltó ponerle la cardinalidad de R. Aquí tiene que ser una aplicado a R, ¿no? Voy a ponerlo así, aplicado a R. Entonces, a ver, fíjense bien. Si yo tomo, por ejemplo, esta barra, cae aquí el 9, el número de registros obtenidos que sería 1 entre, ¿cuál es el número de la cardinalidad de A aplicado a R para esta barra nada más? ¿Quién me dice? ¿Cuántos valores diferentes tengo en esa barra? 2. 2. ¿Quién me da ese valor? El valor de D, entonces pongo 2. Multiplicado por la cardinalidad de R. ¿Quién sería la cardinalidad de R aquí? Todos los valores de la tabla. No, acuérdense que esta fórmula la vamos a aplicar, pero para cada una de las barras que tenga el histograma. Aquí estamos trabajando con esta barra nada más, con esta barra, porque el 9 cae aquí en este rango. ¿Cuál es la cardinalidad o el número total de registros que tiene este grupo de registros de 9 a 10? ¿Dónde veo esa cardinalidad? Aquí. Acuérdense que esta es la cardinalidad, ¿no? Es la cardinalidad de la tabla, pero distribuida en varias barras. Entonces, ¿cuál es su cardinalidad de esta barra? 2 2. por 12. Entonces 2. Y si hago esta operación, me va a dar ¿qué? 1. ¿Sí o no? Entonces, cuando uso el histograma, aquí el manejador me diría, yo estoy calculando que se van a obtener un registro. Y eso es falso o verdadero. Se obtendría un registro cuando el nivel es 9. Ahora sí es verdadero. Correcto. Ahora sí es verdadero. Entonces, se fijan, cómo el histograma nos corrige esa problemática. Otro ejemplo. ¿Qué pasaría si ahora quiero obtener los registros donde el nivel sea igual a
A 3. El nivel sea igual a 3. ¿Cuál sería aquí el número de registros estimados? 1 entre la cardinalidad de los valores diferentes, ¿ok? Del campo nivel. Pero ahora voy a utilizar el histograma. ¿En dónde cae nivel igual a 3? ¿Con qué barra tendría que trabajar? Con la segunda, que Con la va de 2 a segunda. 4. Así es. Entonces aquí, ¿qué valor le pongo en el denominador? El número de valores diferentes que tiene esta barra. 3. Sería 3, ¿verdad? ¿Cómo sé que es 3? Porque, ¿quién me lo dice? El valor de D. O lo puedo ver también en el rango, ¿no? 2, 3 y 4. Y lo voy a multiplicar por la cardinalidad de quién? De la barra que es 12. De la barra que es 12. Muy bien, entonces aquí sería 12 y su resultado sería ¿qué? 4. Entonces el optimizador me está estimando, más bien, que está indicando que el número de registros cuando el nivel sea 3 es de 4. ¿Y eso está bien? Sí. Ok, ¿lo ven? Entonces ahora sí coincide. Entonces así es como se utilizan los histogramas para calcular el número de registros esperados de una tabla, ¿ok? Y obtenerla de manera adecuada cuando los datos no tienen una distribución homogénea. ¿Preguntas? Que conste, ¿eh? Porque luego en el último examen puede que venga un ejercicio que indique, les pongo una tabla de datos y, y, y determine cuál sería el número de registros esperado con y sin histograma, ¿no? Bueno, entonces básicamente pues estos son los ejemplos que aquí les puse, ¿no? Cuando lo hacemos con diferentes valores nos pueden dar resultados erróneos, como fue en este caso, ¿ok? Pero ya cuando consideramos el histograma, el error desaparece, ¿ok? Y justamente es el ejemplo, ¿no? Con nivel igual a 3. Si no utilizamos el histograma, ¿qué pasaría? La fórmula es la misma, ¿no? 1 entre, pero ahora la cardinalidad de valores diferentes. Pero como no tenemos histograma, pues nada más tenemos la tabla, ¿no? ¿Cuántos valores diferentes hay en el nivel? Decíamos que hay ¿cuántos? ¿Cuántos? 8, muy bien. Ok. Entonces aplicamos la formulita sin el histograma. Es este ejercicio. Ok. 8 es la cardinalidad, la multiplicamos por la cardinalidad total de la tabla y nos da 3 registros, ¿no? Cosa que es incorrecto. Aplicamos el histograma y en lugar de poner el número de valores diferentes de toda la tabla, lo ponemos nada más del rango donde está este valor, que sería 3 por la cardinalidad que fue 12 y obtenemos lo correcto. ¿Vale? Bueno, entonces hasta aquí llegaría este tercer PDF y hasta aquí hemos, digamos, terminado la parte de, pues esto es de antecedentes, porque esto realmente no tiene que ver con distribuidas, ¿no? Todos los primeros dos PDFs, tema 5, parte 1, 1, 2 y 3, pues son puros antecedentes. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos a entrar a la última parte de este tema, que es la optimización de consultas distribuidas, ¿no? Todos los conceptos que hemos visto hasta ahorita los vamos a usar aquí. ¿Vale? Bueno,
hemos aprendido de alguna forma a hacer optimizaciones de sentencias SQL centralizadas. Vimos métodos de acceso, vimos el uso de joins, ¿no? Y tratar de que esos planes fueran óptimos. Pero ahora en una sentencia distribuida se van a incorporar más variables. La principal variable con la que vamos a tener que batallar ahora es la red, transmisión de datos de un nodo a otro. ¿Ok? Entonces, esas transmisiones, esos intercambios de datos tienen que minimizarse para poder tener un beneficio, ¿no? Sobre una centralizada. Si no, nos vamos a caer en una situación en donde nos salía más barato hacerlo centralizado que distribuido. Pues no es el chiste, ¿no? Entonces, las sentencias distribuidas hacen uso de los optimizadores, igual que en un centralizado basado en costos, ¿no? Generan sentencias SQL que extraen únicamente los datos necesarios de tablas remotas, ¿no? Digamos que eso es lo que se procura. Solo los datos necesarios. Ahora, los datos, dice aquí, que se pueden extraer, pueden ser procesados en el sitio remoto o localmente. ¿Ok? Reduciendo así los tiempos de transmisión. Esta es una técnica que nos puede ayudar a simplificar o a mejorar desempeño. ¿A qué se refiere? Yo tengo, por ejemplo, lanzo una consulta. Estamos en el nodo 1 y lanzo una consulta. A suponer que hay tres nodos que están conectados vía red. ¿Ok? Entonces, el hecho de que la consulta, el usuario esté conectado aquí, no necesariamente obligo a que la consulta inicie su ejecución acá. Yo puedo indicarle al optimizador, quiero que la consulta la lances desde este otro sitio. ¿Se entiende la diferencia? O sea, yo puedo decirle al optimizador que la ejecución no la inicie este nodo, que la inicie el nodo 2. ¿Ok? Bueno, para decirle eso al manejador vamos a utilizar un concepto que se llama hints, que ahorita vamos a hablar más adelante. Le decimos, oye, optimizador, quiero que la consulta inicie en el otro nodo. ¿Ok? ¿Alguien sabía eso? Que se podría iniciar la ejecución de una sentencia en un sitio diferente a donde el usuario está conectado. ¿No? Bueno. Ahora, otra cosa que podemos hacer para mejorar el desempeño de una consulta distribuida es tratar de dividir la sentencia en un conjunto de sentencias remotas, mismas que son enviadas a otros nodos para ser procesadas. Aquí les preguntaría algo, ¿cómo debería de ser ese agrupamiento de sentencias para que fuera lo más óptimo posible? Piensen un poquito, esto pudiera ser un poco, podríamos tener la analogía de, piensen en la siguiente analogía. Voy a poner aquí supongan que en su casa, ¿verdad? Su mamá o su papá, están de vacaciones y los mandan a hacer las labores de ir por las cosas para preparar la comida. Dicen, a ver, ingeniero, tú que eres ingeniero en computación, te vas a ir al súper, te vas a ir a las tortillas, te vas a ir aquí, te vas a ir allá. Pero su mamá les dice, pues quiero que me traigas esto, ¿no? ¿Qué les parece? Verduras. Les pide también que les traiga a lo mejor frutas, ¿no? Van a hacer alguna agua fresca, ¿no? Les pide que les traiga a lo mejor ¿de qué quieren su agua? Este, ¿De qué sabor quieren su agua? De tamarindo. Quieren traer tamarindos, ¿no?
Les pide que traigan pollo. Y les pide que traigan a lo mejor huevo, ¿no? Y por último, a lo mejor les pide que traigan un lavatrastes, que al final de que hagan la comida les va a tocar lavar los trastes, ¿no? Ahí está su lista. Y ya se van, ¿no? Se van a comprar las cosas. ¿Ok? Pensemos que no van a un súper, ¿no? Donde está todo. Pensemos que hay tres negocios que están, pues, las clásicas negocios que están en las colonias. Aquí hay un puesto de frutas y verduras. Acá hay una pollería. Y por aquí hay pues una tienda de abarrotes, ¿no? Tienda de abarrotes. Obviamente, ¿cuál sería digamos, el camino que ustedes seguirían para comprar todo esto? ¿Qué harían con esta lista? Ahora resulta que nada, ¿no? Pues ir a cada sitio, ¿no? A comprar lo correspondiente. Bueno, pero ¿cuál sería tu plan? A ver, imagínate que ya vas. Dice dividirla por tienda. Muy bien lo que dice Sofía. ¿Cómo se nota, verdad, Iván, que nunca vas al súper? Que nunca te mandan, ¿verdad? ¿No? Eres suertudo. No, bro, pues sí. Hmm. Pues entonces díganme, imagínense a ver qué hacen, justamente lo que hace Sofía, ¿no? Dice dividirla por tienda. O sea, si yo voy a traer qué, ¿cómo la divido? A ver, díganme, considerando estos escenarios. ¿Verduras y frutas juntas? Ajá, entonces tomo la lista y digo, a ver, estos dos, pues voy a esta tiendita donde están las frutas y verduras y compro esto, ¿ok? ¿Y luego qué hago? El pollo y el huevo. Ajá, Y al final el otro. y de aquí a lo mejor me voy para acá, ¿no? Así. Y por último, pues los lavatrastes en la otra tiendita. O a poco ustedes harían lo siguiente. Primero voy y compro verdura aquí, luego me voy al pollo y regreso a la tienda de frutas y verduras, compro la fruta y después regreso acá y compro el huevo. ¿Harían eso? Pues no, Es que ¿verdad? luego es como vaya pasando, ¿no? Como los vayas encontrando. Ajá, pero ¿te vas a regresar? Nada, pues no. Pues no, ¿verdad? O sea, ok, sí, a lo mejor pasas a la primer tiendita que te encuentras, está bien, pero ahí aprovechas y compras todo, ¿no? Para que compras un pedacito y luego regresas. Eso es lo que pasa también en una consulta distribuida. En una consulta distribuida puede ser que la consulta sea compleja y que necesite obtener datos que están en tablas diferentes, por ejemplo, en la tabla 1, en la tabla 2, en la tabla 3. Hagan de cuenta como que cada tabla este es el huevo, este es el pollo, etcétera, pero tienen la peculiaridad de que las tres tablas están en dónde? En el mismo sitio. Por ejemplo, en el sitio 1 está T1, está T2 y está T3. Y en el sitio 2 vamos a suponer que está T4 y T5. Entonces, si tienen una consulta con 5 tablas, T4 y T5, ¿qué creen que sería conveniente para mejorar desempeño? Porque Que lo las más... consultas, Sí, adelante, perdón, adelante. bueno, que las consultas sean de manera local, ¿no? Ajá, que las consultas se hagan de la forma más local posible. Pero entonces, ¿qué hago con este escenario? Fíjense, una opción sería, imagínense que obviamente como son 5 tablas, tengo que hacer join entre ellas. Imagínense que en el SQL el developer hace join de T1 con T5 y luego hace a lo mejor join de T2 con T4
y al final T3 con T4. Vamos a suponer que la consulta así se planteó. Entonces, aquí, ¿qué va a hacer el manejador? Va a conectarse a S1 y se va a traer a T1. Va a conectarse a S2 y va a traerse ¿a quién? A T5. Hace el join y el resultado del join pues me va a dar este primer resultado. Sigue con el siguiente join que sería entre quién y quién. El resultado vamos a suponer que hace join con T2. Era este resultado. Entonces va a volver a conectarse a S1 para que transmita T2 y luego hacer el join con este resultado. Y así se la lleva, ¿no? Entonces, ¿qué problemática tiene este estilo? A ver si lo detectaron. Que se está accediendo al sitio varias veces. Este está accediendo al sitio varias veces. Es como si ustedes fueran a la tiendita a la tienda de frutas y verduras y van varias veces, ¿no? Vengo por zanahorias, ¿no? Ok, ya se van. Ahora después regresan por fruta, ¿no? Ya, ahora regreso por más fruta. Entonces a lo mejor hasta ahí el de la tienda le dice, oye, ¿no será más fácil que vengas una vez y te doy todo? ¿No? Igual aquí, ¿qué sería lo más fácil? Que esta sentencia se reescribiera. Aquí es donde nosotros tenemos que ayudarle al optimizador. Porque si nosotros escribimos la sentencia de esta manera, lo que vamos a provocar son muchos accesos a disco. Y aquí el perdón, muchos accesos remotos, perdón. Y aquí el optimizador no siempre va a poder ayudarnos a nosotros. Tenemos que ayudarle nosotros al optimizador por la complejidad de ser una consulta distribuida. ¿Qué sería entonces lo que cómo reescribiríamos ese SQL para que no pase esto? Fíjense, mi sentencia select lo que haría entonces no la voy a agrupar de esta manera, sino voy a tratar de meterle subconsultas en donde en cada subconsulta involucre a quién. En este caso, ¿quién debería de estar en esta subconsulta? T1, ¿quién más tendría que estar en esta subconsulta? T2 T2, ajá, y T3. y en la otra subconsulta tendría que poner a T4 y y T5. T5. O sea, la idea en esta técnica es, voy a transformar mi sentencia SQL en una sentencia select donde tenga subconsultas, pero cada una de estas subconsultas contenga únicamente tablas que estén en el mismo nodo. Entonces, hay manera de decirle al optimizador, cada una de estas subconsultas quiero que la ejecutes en cierto nodo. En este caso, todo esto se va a ejecutar en S1 y toda esta subconsulta se va a ejecutar en S2. Entonces, lo que haría el optimizador aquí es decirle a S1, oye, S1, quiero que hagas un join entre T1, T2 y T3. En lugar de que me envíe los datos por separado, mejor el optimizador le va a decir, hazme un join entre T1, T2 y T3. Es local, entonces encárgate de hacerlo, que sería este join. El resultado de ese join, ese sí me lo mandas, ¿no? Entonces, S1 hace el procesamiento de estos joins, le genera un resultado, este resultado es el que ya viajaría, ¿ok? Al nodo donde se lanzó la consulta y lo mismo acá. Hazme un join local entre T4 y T5 y el resultado me lo mandas para acá. Entonces, nótese que de entrada se reducen el número de accesos remotos y a la hora y al mismo tiempo estamos tratando de maximizar el número de joins locales. ¿Ok? Entonces, esas son otra de las técnicas que vamos a ver para poder optimizar una sentencia distribuida. ¿Vale? Bueno. Bueno, ¿cuáles son entonces esa técnica? Por ejemplo, esa técnica de agrupar tablas en subconsultas de un mismo sitio significa reescribir la consulta empleando algo que le llaman collocated inline views. Un inline views o un collocated inline views no es otra cosa más que una subconsulta que contiene tablas ubicadas en el mismo sitio.
¿Ok? La otra es el uso de hints. El uso de hints me van a permitir ayudarle al optimizador. Por ejemplo, uno de los hints que vamos a usar es el que le va a decir al optimizador, quiero que esta consulta, esta subconsulta la ejecutes en tal nodo. ¿Ok? Bueno, otra técnica que vamos a ver es el uso de semi-joins más adelante. Hasta ahorita nosotros hemos usado este concepto nada más para hacer fragmentaciones, ¿no? Sobre todo las horizontales derivadas. Pero el uso de semi-joins también se utiliza para optimizar sentencias distribuidas. Y la otra bien importante, siempre, siempre no hay que perder de vista el análisis manual del plan de ejecución. Si desde el tema pasado les venía comentando que siempre es bueno visualizar el plan de ejecución para ver qué está haciendo la base, bueno, cuando lancen una sentencia distribuida, una consulta, es más que obligatorio. ¿Ok? Es la probabilidad de que el optimizador no genere planes como quisiéramos es muy alta. O sea, ahí tenemos que ayudarlo. ¿Ok? Y no se diga si tenemos transparencia, si estamos implementando transparencia, ¿no? Olvídenlo. El optimizador le cuesta más trabajo. Entonces tenemos que ayudarlo. ¿Ok? Entonces, a nivel general, el procesamiento de una sentencia distribuida, si no le ayudamos al optimizador, pues él va a pedir los datos del sitio donde estén, por ejemplo. Si hacemos varios joins, ¿no? Se conecta al nodo, le trae los resultados, se procesan y luego así sucesivamente. Entonces, esa técnica, pues no es tan óptima, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a revisar este caso de estudio. Dice, para ilustrar, vamos a considerar este nuevo caso de estudio para revisar estas optimizaciones. Entonces, nuevamente aquí mi sugerencia es si quieren que comprender bien esto y no les cueste trabajo, sobre todo en exámenes o en series, pueden volver a dar de alta este modelito y estar jugando con él. ¿Ok? Entonces, primero partimos de un modelo global que es este modelo, ¿no? Que se fijan, pues es una pequeña base de datos del control de los autos de las agencias, ¿no? En una agencia hay muchos autos, un cliente puede comprar varios autos y los autos pueden ser de dos tipos, ¿no? Particular o de carga, ¿no? Y agencias alternas. Ese es un modelito muy sencillo. Entonces, vamos a suponer que tal vez estoy exagerando el esquema de fragmentación. En la práctica, igual y no se necesita tanta distribución. Pero para ilustrar ahorita los conceptos de optimización, pues exageré un poquito la manera en cómo se fragmentó esta base de datos, ¿no? Entonces, supongamos que se decidió esto. Auto se fragmentó así, de manera vertical y luego 3 horizontales, ¿no? Autocarga no se fragmentó, vean que se quedó igual. Agencia tiene solo 2 y eso influyó para que se hicieran estas dos particiones, estos dos fragmentos, perdón, AU3 y AU4. Y luego todavía de AU3 y AU4, más bien el subtipo se decidió fragmentarla con base a los valores de AU3 y AU4. Y este cliente, pues quedó simplemente una fragmentación horizontal primaria. ¿Vale? Entonces, va a suponer que ese es el esquema. Por otro lado, bueno, las expresiones en álgebra, pues son estas, ¿no? AG1, pues son la selección. Aquí son todas las sucursales cuya clave está entre A y M y la otra entre N y Z. Para auto, ya decíamos un primer fragmento, pues es el fragmento horizontal. Y los otros tres, AU2 no es, digamos, derivado, sino que AU2 tiene su propia expresión, que sería esta, ¿no? ¿Ok? Y ya AU3 y AU4 tienen el semi-join con respecto a agencia. Pues tiene aquí agencia 1, agencia 2. ¿Ok? Para autocarga, pues es un semi-join, aunque nada más en realidad es uno solo, ¿no? Autocarga.
Y por último, auto particular, semi-join, como vimos aquí, y cliente. Cliente tiene sus verticales y luego dos con divididos entre clientes entre A y M y entre Y y Z. ¿Ok? Entonces esto me describe a este modelo. Bueno, la otra, cómo quedaron ubicados estos fragmentos? Vamos a suponer que quedaron así. ¿Ok? Entonces ahí ya tienen todos los modelos, ¿no? El modelo global, sus expresiones de fragmentación y ya su ubicación, cómo quedaron distribuidos en 4 nodos. Vean que aquí vamos a estar utilizando las 4 PDBs. ¿Ok? Entonces supongamos que están distribuidos así. A1, C1, etc. Repito, está un poquito exagerado, la verdad, pero para ilustrar la parte de optimización está bastante bien, ¿no? Y el modelo relacional, así se verían los modelos relacionales ya con sus respectivas foráneas. Algunas se tuvieron que quitar, otras no. ¿Vale? Ahora, dice considerar que las FKs están indexadas para mejorar desempeño. O sea, todas sus FKs están indexadas, sobre todo para hacer consultas un poquito más rápido. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera técnica, que es el uso de Collocated Inline Views. ¿Ok? Como les comentaba hace ratito, el término Collocated en una base distribuida se refiere a agrupar tablas que se encuentran en el mismo sitio, en el mismo nodo. Hace rato decíamos, por ejemplo, si en una consulta se involucran C1 y C3, pues las agrupo C1 y C3 y forman un Collocated. ¿Ok? Inline views, un inline view significa al resultado que se obtiene al hacer un join local, ¿no? O al ejecutar una sentencia. Entonces, un inline view se refiere a una sentencia select que toma el lugar de una tabla dentro de otra secuencia. Es decir, una manera también de entenderlo sería a las subconsultas. Por ejemplo, aquí es una subconsulta en la cláusula from. ¿Por qué? Porque el resultado de esta subconsulta, ¿cómo la entiende el join de afuera? ¿Quién me dice? O sea, para el join de afuera, cuando se ejecute la subconsulta, ¿qué hace el join? Pues bien, ¿qué se hace en la consulta una vez que se ejecutó esta subconsulta? ¿Las une? Ajá, pero ¿con qué operación? Con la OSUN, está bien. Pero ¿cómo? Con el join. Con un join, muy bien. Por eso aquí está el join. Entonces, realmente aquí tenemos varias tablas, se fijan, auto 3 y las otras tablas, que sería, en este caso, cliente 1, la está agrupando en una subconsulta. Entonces, el resultado de esta subconsulta, a suponer que es el del lado derecho. Esta es la tabla original. Y este sería el resultado de la subconsulta. Entonces, se va a hacer un join entre ellas. O sea, un collocated inline view, la consulta de afuera, el resultado que se obtenga lo ve como si fuera otra tabla. Y por lo tanto puede hacer un join sin problema. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se vería un collocated inline views? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es agrupar las tablas que estén en un mismo nodo. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si tenemos esta tabla, dice aquí mostrar esta consulta, perdón. Mostrar el identificador del auto, marca, modelo, peso máximo, volumen y precio de todos los autos de carga ubicados en el sitio ARCBD S2. Pero la consulta se lanza desde S1. Fíjense cómo se vería la sentencia. Muestro todas las columnas, auto ID, vean que utilizo los alias dependiendo el fragmento. Y después pongo las tablas.
Nótese que aquí, ¿qué nivel de transparencia tendría esta consulta si yo les preguntara? Nada más de ver la consulta ya me dirían qué nivel de transparencia tiene. Local. Localización o algo así. Mm, mm, Mapeo no, local, mapeos Bueno, locales. ¿Por qué mapeos locales? porque se debe conocer el nombre del fragmento y su ubicación. Ajá, porque la consulta requiere que yo le especifique tanto el nombre del fragmento como la ubicación. Y la ubicación está representada en esta consulta por qué cosa? Por la liga. Por la liga, ¿verdad? Ya ahorita ustedes en sus prácticas ya todos se crearon sus ligas y demás. Por cierto, no me han platicado cómo les fue con la práctica 6. ¿De qué trataba la práctica 6? ¿Quién me dice? ¿Era lo de las ligas, profe, o esa era otra? No, no sé, ustedes díganme. No, la de las ligas es la... De hecho, sí, tienen razón. La 5 era donde hacían inserciones directas, ¿no? Se conectaban a manita cada nodo. Y en la 6, ¿qué hicieron? Que Contar era, como los registros con ligas. ajá, pero ya usaron ligas, ¿no? O sea, ya pueden acceder a mostrar los datos de una tabla desde un sitio remoto sin tener que conectarse directamente, ¿no? O sea, ya implementaron su primer nivel de transparencia. ¿Y qué más traía la práctica 6? ¿Era todo? Nada más la creación de ligas y ya. Y el No, manejo, y el manejo de binarios. El manejo de binarios, ¿cómo les fue ahí? Está complicado, ¿no? ¿Qué aprendieron de ahí? ¿Qué me dice? ¿Quién me dice? ¿Qué aprendieron de ahí? Pues en general, a guardar y a extraer archivos binarios de una base, ¿no? Ajá. El primer concepto que tendríamos que decir ahí es que ¿por qué, digamos, es diferente el manejo de binarios? ¿Qué pasa cuando queremos manejar datos binarios? Pues usar ligas es más difícil, ¿no? Como que no podemos estar mandando así Mm, binarios de un lugar a otro. Tan ujú, fácil. O sea, sí se puede, pero tenemos que implementar otra ujú. cosa. Ajá, ahora mi pregunta va enfocada, ¿por qué tenemos que implementar algo diferente? Y eso no ocurre, por ejemplo, con una columna que tiene otro tipo de dato. Por ejemplo, un varchar, un number, lo que sea. No tenemos que hacer el mismo manejo que están haciendo para datos binarios. ¿Por qué creen que se necesite ese manejo especial? Eso viene en la práctica 6, ¿no? Y ya le hicieron. ¿Es por las funciones, profe? Bueno, con eso implementas, ajá. Pero yo lo que quiero que me digan es, ¿por qué necesitan hacer un manejo especial? ¿Qué problema hay que no permite manejar un binario como cualquier otro tipo de dato? Repito, para un varchar, para un number, pues no requieren hacer un manejo especial. Es como si la tabla estuviera localmente, ¿no? Nada más hacen uso de la liga y ya, pero con un binario no. Porque maneja punteros, ¿no? A su objeto binario. Exacto. Esa es la cuestión. Recuerden que, por ejemplo, si yo aquí tengo una tabla que está en S1 y tengo otra tabla que tengo el otro sitio, ¿qué pasa si yo quiero lanzar una consulta, un select? ¿Ok? Quiero traerme un registro de esta tabla, entonces utilizo la liga, ¿no? La liga que ustedes crearon. Me traigo este registro, pero una de las columnas es un dato block.
Lo que se guarda en realidad, como bien decían ahorita, es un puntero. Este puntero, vamos a entenderlo como es una dirección de disco en donde ya se encuentran todos los bytes de ese dato binario, ¿no? Por ejemplo, si guardamos la foto de un cliente, de lo que sea, en la columna blob solamente está el puntero y los datos en sí de la foto pues están en otro lado, están fuera del registro, ¿no? O sea, los datos no se almacenan en el registro en sí. Lo que se almacena es este puntero que se llama locator. Locator. ¿Por qué se llama así? Pues porque su objetivo es ubicar en dónde se encuentran los bytes de ese dato blob. Pero imagínense, cuando yo hago la consulta, si esto se pudiera, si el registro pudiera transmitirse tal cual, si transmitiera el dato binario, entonces aquí voy a transmitir qué cosa? Ese mismo puntero, ¿no? O este mismo locator. Entonces, ¿de qué me serviría este puntero si está en S1? ¿A dónde estaría apuntando ahorita si lo envío a S1? Pues al mismo lugar, pero pues ahí no está lo que estaba en el otro. Ajá, o sea, esa dirección de disco o esa dirección de memoria, pues no aplica si me muevo de sitio, ¿no? Es una ubicación que solamente existe en el nodo donde fue creado. Entonces, cuando yo intento hacer esto, el manejador, ¿qué creen que me dice? Lo que viene documentado en la práctica, pues, ¿qué crees que no puedes? No puedes traerte un registro que tenga una columna blob. Entonces ahí tenemos que hacer algunas técnicas que fueron las que están documentadas en el manual para que ustedes puedan transmitir el dato binario, ¿no? Esas funciones, ese código que viene en la práctica es el que les permite, bueno, a través de una función y a través de tablas temporales puedo transmitir los bytes en lugar de transmitir el binario, el locator, voy a transmitir los bytes para que pueda hacer aquí, para que pueda completar el registro. El detalle es que eso se tiene que hacer con programación PL/SQL, no hay de otra. ¿Ok? Entonces, pues eso es lo que le explica su práctica 6. ¿Vale? Cualquier duda que tengan de eso, se me hace curioso de que nadie pregunta nada y pues no es tan trivial. ¿Ok? Ya llegaron al ejemplo, recuérdenme, donde les pido que hagan una corrección de código, una mejora a un procedimiento almacenado. ¿O todavía no? En la práctica 6 nos pedía como completar el código. O Ajá, sea, digamos, usted nos daba el de carga y nosotros el de guardar, ajá, algo así. ok. Pero no sé si es ese. Sí, correcto. O sea, es un procedimiento en donde les permite, ¿qué hace ese procedimiento en general? Guardar también un dato blob en una base de datos no es algo tan trivial. No es como insertar un varchar, ¿no? Que ahí en el values de la sentencia cell insert le mandamos el valor y ya queda, ¿no? En un objeto tipo blob no podemos hacer eso, sino que lo que normalmente se hace es que el registro se inserta, pero si su columna es de tipo blob, se inserta con un blob vacío, con un empty blob. No sé si por ahí vieron esa parte. Empty blob. Lo que hace empty blob es que genera ese puntero. El puntero ya va a estar creado hacia donde van a estar los bytes, pero en este momento pues no hay nada, ¿no? No hay bytes todavía, pero el registro ya se creó. Entonces, ¿cómo le hago para poder guardar los datos de una foto aquí? La foto a lo mejor la voy a tener pues en un directorio, ¿no? En algún lado. Entonces, a través de un programa PL/SQL es la única manera en la que puedo leer el contenido del archivo y los bytes que lea, este programa se va a encargar de escribirlos aquí directamente al área de disco donde se encuentra o al área de disco que fue reservada para guardar los datos de este objeto. Entonces, eso es lo que hacen los programas que les envié. En una de las versiones, ¿no? Es un programa que toma el archivo y lo guarda en la columna. Y la otra versión es que
que el que hace la operación inversa, ¿no? Que toma los bytes que están en la base y lo exporta a un archivo para que ustedes puedan abrirlo, ¿no? A una imagen, a un PDF, etcétera. Aquí el detalle es que una de las versiones que les pasé, o más bien las dos, me parece, tienen un problema de calidad, por así decirlo. ¿Cuáles eran esos problemas? ¿Se acuerdan? Que también vienen documentados ahí en la práctica. ¿O por qué les pedía que hicieran unos cambios, ¿no? En ese código, que eran básicamente mejoras. ¿Qué mejoras decía que tenían que hacer ahí? Era para hacerlo inmune a la inyección de código, ¿no? Ajá, esa era una mejora, hacerlo inmune a la inyección de SQL. ¿Sí a todos les queda claro lo que es la inyección de SQL? Ahorita es el momento, estoy haciendo esta pausa para, si a alguien no le queda claro la práctica 6 o si, tiene dudas. O sea, el chiste no nada más, yo esperaría, ¿verdad? Que sus prácticas no nada más las entreguen por entregarlas sin entender lo que están haciendo, ¿no? Ya a estas alturas, pues se supone que si ustedes hacen eso, si nada más están entregando las cosas por pasar la materia y realmente no les deja aprendizaje, pues, ¿quién va a ser el perjudicado? Van a tener un 10 en la materia seguramente, pero ¿de qué les va a servir ese 10 más adelante? Pues de nada, ¿no? Estos ejercicios de estas prácticas en esta materia están inspirados mucho en situaciones que yo he vivido afuera, ¿no? Y que pues obviamente no se las enseñan en la escuela, pero son muy útiles afuera. La cuestión de inyección de SQL es algo con lo que ustedes van a tener que implementar porque si no hacen que su código sea inmune a ataques, que tenga seguridad su código, ese código se los van a rechazar y no se los van a aceptar, ¿no? Y eso sí tienen, digamos, un buen equipo que de testing que detecte esto, pero imagínense peor tantito, si su equipo de testing también está medio en pañales, entonces imagínense, van inclusive a llevar a producción una base de datos, un sistema, programas que permiten inyectar código SQL y ya saben que los hackers están a la orden del día y pues ¿qué creen que van a hacer? Pues este, les van a echar a perder su base de datos, ¿no? Entonces, bueno, esa será una mejora, ¿no? La inyección de SQL y quién me platica por qué se puede producir una inyección de SQL en ese código. Al ser SQL dinámico, ¿no? Podemos Eh, ingresar cualquier Ajá, valor, cualquier palabra, entonces podemos ingresar una instrucción que borrará la tabla o la base de datos. correcto. Esa posible hoyo de seguridad se genera cuando decidimos hacer SQL dinámico. Entonces ahí ya estamos incorporando otro concepto, SQL dinámico. ¿Qué significa SQL dinámico? Que nosotros podemos construir código SQL empleando una cadena, una variable de tipo varchar. Esa cadena se la podemos pasar al manejador y la ejecuta como si fuera código. Y ahí es donde viene el riesgo. Muchas veces esa sentencia dinámica se construye de manera dinámica basado en los valores que tal vez nos proporcionan el usuario, de lo que captura en un formulario, porque es dinámico todo, ¿no? Pero un usuario con la suficiente malicia, imagínense, nunca les ha pasado que cuando hacen no sé si esto se los expliqué a ustedes, de repente tengo varios grupos, luego a veces hasta me hago bolas y no sé a quién le explique esto. Que por ejemplo tienen una sentencia insert, imagínense que están ustedes haciendo un programita web, un PHP. Casi siempre en PHP ponen
pesos query o algo así, igual a, y aquí en una cadena ponen su sentencia. Insert en tu tabla, no sé, en tu estudiante, por ejemplo, ponen sus columnas y luego ya le ponen el values, y aquí terminan la cadena y luego ¿qué hacen? Bueno, abren paréntesis, le ponen la comilla, terminan de concatenar. ¿Quién me recuerda cómo se concatena en PHP? Ya no me acuerdo. Hace muchísimos años que dejé de programar en PHP. Creo que eso nomás lo hice cuando estaba en la escuela. Creo que era el punto, ¿no? No me acuerdo. Pero bueno, Sí, me acuerdo del punto. Ajá. creo que el punto. ¿Y qué le concatenaban aquí? Una variable, ¿no? Pesos nombre. Pero esta variable pesos nombre, ¿no? Y luego la volvían a concatenar ya con otras cosas, ¿no? Y aquí ya continuaba la sentencia. Y luego ya que continuaba la sentencia, pues ya esto lo ejecutaba, ¿no? ¿Qué gran problema tiene esa sentencia? Si el valor de la variable nombre viene de un formulario web, ¿qué cosa creen que puede poner aquí un usuario malicioso? Puede poner a lo mejor esto, nombre Juan, así por ejemplo, y luego puedo poner esto. Punto y coma, drop table, estudiante. ¿Y qué creen que va a pasar? Pues van a eliminar sin querer la tabla estudiante. Es decir, inyección de código malicioso. ¿Ok? Entonces no sé si en algún momento han hecho sistemas así o si en el futuro les toca hacer eso. Eso es malísimo. Nunca hagan eso. Eso de concatenar los valores que vienen directo de los formularios es lo peor que pueden hacer. Ese es un punto, es un hoyo de seguridad muy grande. Número dos, el desempeño de la base de datos se va a ver también afectado. Ese tema se ve en avanzadas. No sé si recordarán de los que llevaron avanzadas, lo llegamos a comentar. El estar concatenando así valores provoca sentencias SQL únicas, ¿no? En donde en realidad es la misma sentencia, pero lo único que cambian son los valores. Entonces hay una funcionalidad en las bases de datos, en cualquier base, que permite parametrizar una consulta, cualquier sentencia SQL. Al parametrizarla, lo único que hace el manejador es sustituir los valores, pero reutiliza el mismo código SQL. Entonces eso hace que la consulta ya no se tenga que parsear tantas veces. Se reutiliza y esa consulta se guarda en caché. Y el desempeño sí es bien diferente, ¿eh? Sí hay una diferencia marcada. Entonces, esa funcionalidad me ayuda a dos cosas. Uno, a mejorar desempeño y la otra, a cuidar inyección de SQL. Al parametrizar una sentencia, ya aunque yo le ponga drop table estudiante, el manejador nunca va a tomar esto como un código SQL, sino como un valor, como una cadena. Entonces, en la base de datos verían esa cadena, pero ya no hubo ningún problema, ¿no? Entonces, recuérdenme en la práctica 6 qué concepto utilizaron para resolver eso, que también viene documentado ahí. Según yo, validábamos lo que venía de fuera y luego lo pasábamos a una variable que ya estuviera ahora sí nada más con el valor, pero en cadena, ¿no? Ajá, esa es una manera de evitarnos de comprobar la inyección, pero hay otro concepto, que en su consulta tenían que poner esto, 2 puntos y una cadena, PH1, por ejemplo, coma, ¿se acuerdan de esto o no? Etcétera.
¿No? ¿Quién se acuerda que era eso? Dos puntos y, bueno, igual el pH 1 no tiene que ser igualito, ¿no? Puede ser cualquier cadena. ¿No? ¿No ubican esta parte? Se llaman placeholders, creo. Ajá, placeholders. ¿Qué es eso de un placeholder? Es más que nada son marcas o, por ejemplo, variables que se van a sustituir en una sentencia SQL, por ejemplo. En lugar de poner todo eso concatenado, tendría que poner insert into est, todo lo que lleva aquí. Y en el values, en lugar de concatenar todos esos valores que pongo, dos puntos pH 1, coma, dos puntos pH 2, coma, y así sucesivamente. Ok. Inclusive esto existe en todos los lenguajes de programación. No sé si lo han visto. Por ejemplo, en Java se ocupan estos simbolitos. No sé si los han visto. Así. ¿Alguien se le hace familiar este código? ¿No? Tal vez en otros lenguajes también. Cada lenguaje tiene su manera de representar a estos parámetros. Y estos parámetros son sustituidos ya por en tiempo de ejecución y nos evitan, uno, nos evitan la inyección de SQL y dos, evitan que estemos parseando la misma sentencia SQL n veces, ¿no? Esta consulta, si ustedes se fijan, pues es igualita y se puede reutilizar para insertar cualquier número de registros. Lo único que se van variando son los valores aquí, pero la sentencia ya está parseada y validada. Entonces, ya me ahorro todos esos pasos, ¿ok? Y por lo tanto, el desempeño aumenta. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en su práctica 6, ¿no? Modificar ese código de tal manera que el código dinámico que se está generando haga uso correcto de estos placeholders. ¿Ok? Digo, esto no tiene mucho que ver con distribuidas, pero es una oportunidad pues también para mejorar sus habilidades de programación, ¿no? Bueno, entonces ya voy a subir la práctica, más bien ya voy a ponerle, la práctica 7 ya está en Drive, ya la pueden empezar a adelantar, pero ya voy a poner en Classroom la fecha de entrega para la próxima semana, la práctica 7. ¿Ok? Entonces, lo que es la práctica 6, 7 y 8 son las más complicadas. Entonces, revísenlas y no dejen de avisarme si algo no se entiende, si quieren ver o revisar algún tema. Oye, es que me está costando el PLSQL. Oye, es que me está costando el manejo de excepciones. Es que no entiendo la parte de los placeholders, ¿no? O no me queda claro lo que es la inyección. O no me queda claro cómo hacer una función en la parte de los manejos de los binarios. ¿Ok? Si cualquier cosa que tengan, avísenme. Podemos hacer inclusive, aprovechando que tenemos estas 3 clases a la semana, podríamos revisar algo, ¿no? Pero nadie me ha dicho nada hasta el momento, entonces quiere decir que todos van bien. Entonces, como todos van bien, ya voy a subir la práctica, más bien ya voy a poner la fecha de entrega de la práctica 7, ¿vale? Para la siguiente semana. O sea, la única manera en que yo pudiera considerar retrasar las fechas es porque veo que sí están trabajando y que surgen dudas y me están preguntando y están participando. Y digo, bueno, ok, están trabajando, entonces no hay problema, ¿no? Las fechas las recorremos, pero si no, nadie dice nada, nadie me consulta nada, que yo asumo que todo va bien y pues ahí van las demás prácticas, ¿no? Bueno, entonces ahí nada más para el comentario. Listo, entonces regresamos a donde estábamos. Estábamos comentando, queremos hacer una consulta en donde se involucran varios fragmentos y cada fragmento está en un nodo diferente. Aquí les preguntaba hace ratito donde empezó toda la plática. Se está utilizando mapeos locales porque necesitamos conocer el nombre del fragmento y la liga, ¿no? Entonces, pongo todos los fragmentos. Nótese que no en todas pongo liga, ¿no? Por ejemplo, aquí en auto 1 no puse liga. ¿Por qué? Pues porque este fragmento es local. La consulta se está lanzando en S1.
pero para las otras dos pongo la liga. Entonces, tengo 3 tablas. Aquí la cuestión es que vean que auto 2 y autocarga 1 están en el mismo nodo, en ARCBD S2. ¿Ok? Sí se ve el mouse como lo estoy moviendo, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, aquí, si no hacemos esta agrupación, lo que va a hacer el optimizador es que va a hacer llamadas innecesarias más de una vez, va a hacer llamadas remotas a este sitio. Una para resolver un join, el primer join, y la otra para resolver el segundo join. Esto va a provocar llamadas remotas innecesarias. Entonces, para evitar que el optimizador haga eso, nosotros podemos reescribir esta sentencia de la siguiente manera. Vean que en lugar de poner todas las tablas en la cláusula from, las agrupo. En la cláusula from, primero pongo from, abro paréntesis, cierro paréntesis, le pongo un alias. Y dentro de esta subconsulta, hago una subconsulta en donde se involucren las tablas que están en los mismos nodos. Por ejemplo, autocarga 1, ¿ok? Y auto 2. Hago join entre ellas, obtengo las columnas que me interesan, que son estas columnas que ven aquí, cerramos y lo bautizo con R. Y ya que tenemos esta subconsulta, ahora hago join con el otro nodo, perdón, con la otra fragmento, que ya ahí está en otro nodo. Entonces, en realidad tengo una subconsulta en un nodo haciendo join con otra. ¿Ok? Si tuviéramos a nivel general una tabla con n tablas y n nodos, pues entonces puedo crear las n subconsultas que yo quiera. O sea, mi consulta se puede ver así. Select lo que sea, las columnas que me pidan, from, y puedo poner una primera subconsulta donde tenga tablas, a lo mejor que están en el sitio S1, y puedo hacer join otra vez con otra subconsulta en donde hay varias tablas que están en S2 y así me la puedo llevar. Aquí todos los joins que sean necesarios, agrupados en subconsultas por sitio, S3, etcétera. Entonces decíamos a cada una de estas, bueno, aquí me faltó el on, ¿no? Pero bueno, aquí ya saben que ustedes que va un on, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, cada una de estas subconsultas decíamos que se le llama un collocated in live view. ¿Vale? Entonces, hasta aquí sería el cambio, ¿no? El cambio de reescribir la sentencia de esta manera. Ahora, ¿qué beneficios tiene? Que entonces el manejador, le podemos decirle al optimizador que envíe cada una de estas subconsultas a su respectivo sitio y las ejecute allá de manera local. Eso obviamente va a provocar una mejora en desempeño de la consulta. ¿Ok? Bueno. Otra cosa que se puede hacer, que este es no tan relevante ahorita para lo que estamos revisando, pero cambiar un parámetro que se le llama el modo de optimizador, que puede tener estos valores, 1, 10, 100 o 1000. Este parámetro sirve para decirle al optimizador que le dé prioridad a obtener nada más los primeros n registros de una consulta o a obtener todos, que pueden ser los primeros 100 o un registro 10, 100 o 1000. ¿Ok? O sea, la idea es, dependiendo de la configuración, es si el optimizador va a tratar de generar un plan de tal manera que ese plan sea lo más eficiente para obtener, por ejemplo, los primeros 10 registros. O sabes que no me interesa que optimices nada más para 10, me interesa que optimices para que se traigan todos. Entonces, eso es lo que podríamos hacer. Hay veces que el plan de ejecución cambia si le decimos al optimizador, quiero que me traigas nada más los primeros 10. Entonces el optimizador va a hacer un plan especial para los primeros 10 registros. Eso también puede ser útil en bases distribuidas porque
Pues, ¿qué tal si no queremos transmitir todos los registros? Nada más queremos los primeros 10 y luego de ahí vamos por otros 10. Entonces, ahí convendría modificar el valor de este parámetro. ¿Ok? Básicamente es lo que hace. Bueno, el uso de hints también tiene aquí las estadísticas ya vimos que es importante, ¿no? Debemos de tenerlas actualizadas para que los planes de ejecución sean lo más eficiente posible, ¿no? Eso lo vimos ya en el tema pasado. El uso de hints, fíjense, el uso de hints también tiene aquí un papel importante. Ya habíamos platicado qué es a nivel general, es una pista, es una ayuda que le damos al optimizador. Vamos a ver aquí en este tema dos principales, no merge y driving site. ¿Ok? Driving site. Entonces vamos a empezar a platicar por el primero que es no merge. ¿Ok? Bueno, ¿por qué no merge es qué significa no merge y por qué es útil? Bueno, hace un momento les comenté que cuando querramos optimizar los joins locales usamos collocated y inline views. No sé si cuando les dije que sería bueno tener subconsultas, eso les puede a lo mejor causar cierto conflicto con una regla que a veces les decimos en bases 1. Cuando estamos aprendiendo SQL, ¿qué cosa les he comentado de las subconsultas? A ver si alguien se acuerda de eso. En bases 1, si tenemos la posibilidad de crear una consulta sin subconsultas y también podemos hacerla con subconsultas, ¿qué es lo que les recomendábamos en bases 1? Hacerla con o sin subconsultas. Sin subconsultas. Así es. No sé si les surge eso en su mente ahorita. Y ahora resulta que les estoy diciendo lo contrario, ¿no? Ahora resulta, no, usa subconsulta para evitar accesos remotos. Como que ahí se contradice, ¿no? Y es correcto, o sea, lo que les decíamos en bases 1 está bien. A nivel general, en una base centralizada, entre menos subconsulta tenga la consulta, mucho mejor. Inclusive les platico que si el optimizador detecta que metemos estas subconsultas, ¿qué creen que va a intentar hacer el optimizador? Va a seguir la idea de que les planteamos en bases 1. Si el optimizador detecta que estas subconsultas pudieran ser eliminadas, ¿ok? Y sustituirlas por join normalitos, por join no normales, lo va a hacer. El problema es que aquí yo no quiero ese comportamiento por default porque estoy en una base distribuida. ¿Ok? En una centralizada es perfectamente válido porque ¿quién me explica por qué sería mejor con todo lo que hemos aprendido? Yo creo que ya podrían contestar. ¿Por qué sería mejor? Olvídense ahorita de distribuidas. En una base centralizada, ¿por qué es mejor tener una consulta sin subqueries a tener varios subqueries en la consulta? ¿No era por lo que veíamos en las partes pasadas, que Ujú. por el rendimiento y que teníamos en problemas al optimizador y todo eso? Sí, o sea, a nivel general sí. Muy general la respuesta, ¿verdad? Pero sí. Lo que va a pasar es que como tenemos la consulta agrupada por subconsultas, vamos a como que a meterle el pie al optimizador porque no vamos a dejar que libremente el optimizador haga combinaciones. ¿Se acuerdan que en los PDFs pasados decíamos que si yo tengo todas las tablas juntas al mismo nivel, en la misma consulta, el optimizador puede hacer más labor para detectar cuál de todas esas combinaciones puede ser más óptima, ¿no? Si tengo 5 tablas, por ejemplo, puedo hacer las combinaciones necesarias para ver en qué orden puedo hacer los joins para que la consulta genere un costo menor. Pero si las metemos en subconsultas, estamos forzando a que hagamos una subconsulta y después el resultado se utilice con otra. Eso puede
provocar planes que no sean óptimos. Porque nosotros estamos forzando a que se haga un agrupamiento diferente al que el optimizador pudiera generar. Entonces, por eso es que si el optimizador puede, nos elimina nuestra subconsulta y genera una consulta plana. La otra es que acuérdense, cuando metemos una subconsulta, se genera un plan de ejecución por cada subconsulta. Entonces, imagínense, tendríamos un plan de ejecución general para toda la consulta y aparte aquí 3 planes de ejecución para cada subconsulta. Entonces, eso hace que el procesamiento total sea más costoso. Por eso es que el optimizador trata de, a medida de lo que posible, digo, no siempre es factible, quitar esos subconsultas. Entonces, por eso en bases 1 les decimos, no se acostumbren a usar subconsultas, ¿ok? Hagan joins, etcétera. Y eso es el comportamiento por default que tiene el optimizador. El problema que aquí en distribuidas se justifica 100% que tengamos las subconsultas porque le vamos a dar más prioridad a minimizar accesos remotos porque son operaciones muy costosas. Entonces, el hint no merge se utiliza justamente para eso, para decirle al optimizador, no quiero que, que me deshagas mi subconsulta. Yo sé que se puede hacer con un join simple, pero no quiero que la deshagas porque si la deshace vamos a aumentar accesos remotos. Entonces, a nivel general, esta es la sintaxis. Tengo una subconsulta en la cláusula from. En la cláusula select puedo poner el hint no merge. Vean la sintaxis, es como si fuera un comentario. Diagonal asterisco más el nombre del hint. Hay muchos hints en Oracle, en cualquier base de datos hay muchos hints. Se pone el nombre del hint que quiero usar y hay algunos hints que me aceptan un parámetro. Esta B en esta consulta, a ver si me ayudan a detectar quién es o qué representa esa letra. ¿Dónde aparece esa letra? Chequen el código y qué significará. Es la subconsulta. Ajá, pero ¿cómo se llama esa B? ¿Es un qué? Alice, Es un alias, ajá, pero ¿es un alias de qué? ¿De tabla o de columna? tabla. Es un alias de una tabla, ¿ok? El resultado de la subconsulta se está representando con el alias B y puedo hacer join con B como yo quiera. Entonces, qué es lo que significa esa B con el hint no merge? Lo que le está diciendo al optimizador es que no vayas a deshacer o respétame o respeta la subconsulta que está identificada o referenciada por el alias B. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer el optimizador, así tal cual como está la subconsulta, la va a ejecutar. Entonces va a tener una ventaja esa subconsulta. El optimizador va a detectar que las tablas que están dentro de la misma subconsulta están en el mismo sitio. Entonces lo que va a hacer el optimizador es que toda la subconsulta la va a enviar al sitio donde están las tablas o los fragmentos. Y ahí es donde se va a ejecutar. ¿Ok? Entonces ya esto me va a permitir minimizar los accesos remotos. Hay otra sintaxis que es también equivalente, que nótese a ver si detectan las diferencias entre la primera, la de arriba y la de abajo. Esta de aquí y la de arriba. ¿Detectan la diferencia entre una y otra? El hint está en la subconsulta. En el hint está en la subconsulta y vean que aparte de que está en la subconsulta, ¿qué otra diferencia hay?
Chequen lo que hay dentro del hint, dentro de la definición del hint. Ya no está el valor de la tabla. Ya no tiene el parámetro B, ¿no? Ajá. ¿Les hace sentido por qué son equivalentes? ¿Por qué abajo ya no necesita la variable B? ¿Por qué arriba sí se necesita el B, la V y abajo ya no? Abajo ya no, porque es esta tabla, ¿no? No quieres que la combine. Pues más bien porque forma parte, ¿no? De la subconsulta. Como no merge está dentro de la subconsulta, forma parte de esta consulta. Entonces, toda esta consulta ya no se va a deshacer. Esta subconsulta se va a conservar. A ver si se entendió. A ver si es cierto que me entendieron. Entonces, si yo tuviera una consulta como esta en donde tengo más de una subconsulta, ¿cuál de las dos sintaxis tendría que usar forzosamente? ¿La de arriba o la de abajo? Si tengo una subconsulta como esta, en donde hay más de un collocated inline view. La de abajo. Forzosamente tendría que usar la de abajo muy bien. Eh, ¿Pero por qué? ¿Quién me dice? Es correcto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si intento usar la de arriba con esta sentencia? Aquí tendría que poner el hint, ¿están de acuerdo? Asterisco más no merge. Pero, ¿qué le tendría que pasar como parámetro aquí? Yo quiero que las tres subconsultas que están abajo pues no se deshagan, que el optimizador no las vaya a deshacer porque quiero que se conserven. Pero entonces, ¿cómo le hago? ¿Qué le pondría aquí en parámetro? Asumiendo que los alias son S1, S2 y S3. ¿Qué podríamos poner ahí? S1, Ah, S2, S3. pero no funciona así. Tal vez tendría que ponerlos como separados por coma, ¿no? Una cosa así. Pero este hint no funciona de esta manera. Solamente me acepta un parámetro. No puedo ponerle más de un view aquí. Entonces no me queda de otra más que no puedo poner los parámetros aquí, entonces pues ni modo. Voy a tener que poner el hint, no aquí, sino ponerlo en cada subconsulta, ¿no? Tendría que pasarlo para acá adentro, en cada subconsulta. Oh, ok, tendría que ponerlo aquí, acá y acá. Entonces tengan cuidado en un ejercicio, en una serie, en lo que sea, dependiendo cuántas inline views tengan, pues sería cómo configuran el hint. ¿De acuerdo? Bueno, dudas con este primer ejemplo de hint. Bueno, ya casi se nos acaba la clase, entonces nos falta ver otro hint. Vamos a platicar brevemente de él y ya le dejamos hasta aquí. Otro del hint que vamos a ver se llama driving site. Primero vamos a ver la sintaxis y ahorita vemos qué hace. Driving site también es muy parecida a su sintaxis. Ponemos el nombre del hint y también me recibe un parámetro. ¿Quién es este depth en esta consulta? ¿Qué es depth? En este caso, ¿quién es depth? Es una tabla. ¿Y qué otra? Ajá, es una tabla. En este caso, el parámetro es una tabla o también puede ser un alias de tabla. Por ejemplo, si le ponemos aquí from empt depth remote.com y aquí le agregamos un alias, tal vez le ponemos un alias de tabla, ojo. Este alias también pudiera estar aquí.
¿A qué les suena la palabra driving site? Sobre todo la primera, driving. Ya la hemos usado un poco, ¿no? Esa palabrita driving, ¿en dónde la hemos usado? Driving, ¿no? ¿Se acuerdan del algoritmo de hash join? Para calcular el resultado de una operación join. Que teníamos el driving table y proof table. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. ¿Cuál era la idea del driving o por qué esa palabrita a nivel general? ¿Qué significa driving o como por qué se llama así? ¿Por qué la estamos usando así? ¿Qué es driving? Como quien lleva el control. Ajá, es como alguien que lleva el control, alguien que lleva la batuta, ¿no? ¿No? Así como en una relación humana, ¿no? Casi siempre alguna de las dos personas lleva la batuta, ¿no? Casi siempre. O no, o me equivoco. Me van a decir, no, yo siempre soy el driving, ¿no? Ajá. Pero bueno, no entremos en esos detalles. Este, ¿Qué significa en este contexto driving site? Si le ponemos la palabra site, ¿qué creen que significa? Ese va a ser ahora el sitio que va a administrar, que va a coordinar, que va a manejar la ejecución de esta consulta. Y esto es justamente lo que les venía platicando hace rato. Driving site, este hint, le estoy indicando al optimizador que va a elegir al sitio donde se encuentre la tabla que le paso como parámetro. Ese sitio va a ser el sitio donde va a iniciar la ejecución de la sentencia. Si ustedes observan, el parámetro depth corresponde a una tabla, a la tabla depth. Esa tabla depth, ¿en dónde está ubicada? En un sitio remoto, ¿no? Por eso dice @remote.com. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo puedo tener dos sitios así y aquí está el usuario, digamos, está el usuario en S1. Aquí se lanza la sentencia, aquí está el código, ¿no? Select, bla, bla, bla. Pero si le pongo driving site a la consulta y si apunto a la tabla depth que está en el otro nodo, lo que le estoy indicando al optimizador es que, ¿sabes qué? Quiero que la ejecución la empieces aquí. O sea, hace como si el usuario hubiera lanzado la sentencia select desde acá. A veces cambiar el sitio donde inicia la sentencia ayuda a mejorar desempeño. ¿Qué te parece si mejor empieza acá? Es como cuando ahorita veíamos el ejemplo, ¿no? De que se van de compras. ¿Cuál sería a lo mejor su driving site, el que les va a decir cómo hacer las compras basado en el sitio? ¿Quién creen que podría ser su driving site? O sea, ¿por cuál tiendita empezarían? Seguramente, ¿cuál van a elegir ustedes? ¿Cuál elegirían? La más cercana. Tal vez la más cercana, ¿no? O sea, si tiene las tres tienditas y si ustedes viven por acá, ¿no? Pues a lo mejor dicen, pues voy a empezar por esta porque me queda de pasada, luego paso a esta, luego paso a esta y luego me regreso, ¿no? Pero ¿qué tal si tienen una configuración un poco diferente, ¿no? ¿Qué tal si tienen una tiendita así, ustedes viven aquí y luego tienen una acá y luego tienen una por acá? Aquí podría decir por cuál empiezo, ¿no? Entonces puede ser que digan, a lo mejor me conviene empezar por aquí y luego me voy por acá y luego por acá y ya regreso. Entonces, la tiendita con la que van a empezar a hacer sus compras, pues es la que va de alguna manera a organizar cómo van a hacer, cómo va a ser su trayectoria, ¿no?
Entonces, igual en una consulta distribuida. Hay veces que si cambio la ejecución, puedo provocar que la cantidad de datos que viajen hacia otros nodos disminuya. Y por lo tanto, mejoro desempeño. Entonces, el jueves, mañana más bien, vamos a revisar cómo ya utilizamos estos dos hints para hacer ya consultas más reales y cómo las podemos identificar en el plan de ejecución. Ok, ya para irnos, nada más ahorita les platico que cuando tengamos sentencias distribuidas, ahora vean qué nueva instrucción se va a agregar al plan de ejecución. Remote. Cuando vean un remote en un plan de ejecución, es que estamos haciendo uso de una consulta distribuida. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Nos vemos el jueves. No sé si hay alguna pregunta o duda. ¿Todo bien? Sí, Bueno, profe, todo bien. cuídense entonces. Nos vemos el jueves. Buen día. Buen Hasta día, luego, profe. profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Buen día. Bye, buen día.